esta hora, Señor. Trayendo, Señor, en esta hora convicción. Trayendo, Señor, en esta hora, bendito Padre Celestial, el conocimiento, la revelación en nuestras vidas, Señor. Y hemos podido sentir tu voz claramente hablando en nuestros corazones, Padre, porque es necesario en este tiempo, Señor. Es necesario en este tiempo, Padre, que cada uno de nosotros, tus hijos, abramos bien grande nuestro corazón y aún nuestros oídos espirituales para que tú entres, para que tú hables, para que tú nos llenes, Señor, y tú nos ministres, papá. Espíritu Santo de Dios, sigue ministrando, Padre. Sigue ministrando a tus hijos, Señor. Paséate en este lugar, Señor. Paséate en este lugar, Padre amado. Y haz como tú quieras, Señor. Tú eres el pastor. Tú nos has arrastrado hoy hasta tu presencia. Tú nos has traído delante de ti hoy porque nos amas y porque quieres ministrar nuestra vida, Señor. Te decimos, obra con libertad. Padre, te decimos, no hay impedimento de nuestra parte para que tú obres. Necesitamos de esa libertad, necesitamos de esa sanidad. Necesitamos, Señor, ser ministrados por tu amor. Necesitamos, papá, que hoy tú arranques de nuestro ser todo lo que nos sirve, todo lo que impide el fluir de tu Espíritu, Señor. Necesitamos ser libres, papá, para gozar del privilegio de libertad en Cristo Jesús. Por eso, Señor, haz como tú quieras. Ministranos a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que 2 filos, Señor, que espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros huesos, Señor. Que tu palabra, Señor, en esta hora nos fortalezca, que tu palabra nos corrija, Señor, que tu palabra nos alimente, papá, en tu nombre, Señor, en tu nombre. Pueden tomar los asientos. Dejemos que el Señor siga obrando con libertad. No te salgas del espíritu de adoración. No permitas que nada te distraiga. Solamente deja que el Señor fluya con poder, con libertad. Solamente deja que el Rey sea Rey en tu vida. Así que despójate de todo pensamiento humano. Despójate de toda religiosidad. Despójate de toda humanidad. Y deja que el Rey sea Rey en tu vida hoy. El Padre dice, Hijo, con amor eterno te he amado. Y por eso te he prolongado mi misericordia, dice el Señor. Con amor eterno te ha amado el Rey y ha prolongado su misericordia para tu vida en esta hora. No desaproveches esa oportunidad y este nuevo tiempo que el Rey tiene para tu vida. Disfruta de ese amor eterno que ha hecho prolongar la misericordia del Rey sobre nuestras vidas. Si la misericordia del Padre no estuviera sobre nuestras vidas, hoy ya estaríamos fulminados todos. Porque todos pecamos, todos hacemos mal las cosas delante del Rey. Pero el Padre en su misericordia también proveyó para que a pesar de nosotros pudiéramos gozar de esa libertad. Porque dice la palabra que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. El Padre proveyó la libertad para tu vida a través del Hijo. Y hoy quiere traer libertad a nuestras vidas. Saben que nos resulta fácil cuando estamos en un ambiente espiritual, todos unánimes en el mismo sentir, adorar a Dios. Aquí en este ámbito espiritual, nada incide en nuestras vidas, en lo contrario, sino solamente la presencia del Rey que habla, que nos ministra. Y es fácil estar en comunión con Dios, en comunión con los hermanos, gozar de la presencia del Rey cuando estamos en este ámbito espiritual, donde se ha desatado la presencia del Rey, el poder de Dios, la unción de Dios. Pero cómo se nos complica el partido luego cuando salimos fuera de este ambiente.
y tenemos que enfrentar la vida y el mundo, y no estamos todos rodeados, y no hay un ambiente espiritual creado, y no hay alabanza, y no hay adoración, y no hay alguien que esté orando por nosotros. Pero el Señor también proveyó para que cuando estemos afuera podamos vencer, gozarnos de la presencia del Rey, disfrutar de su presencia de la misma manera que como lo hacemos acá. Es por eso que el Señor hoy trae una palabra a nuestras vidas. Porque el Señor dejó un manual de vida para que de esa manera pudiéramos saber cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos, cómo actuamos, cómo somos cuando no estamos dentro de este ambiente espiritual tan precioso. De verdad que cuando estamos en la presencia del Rey de esta manera y sentimos cuando el Padre nos está abrazando, que no queremos irnos. De verdad que queremos que este momento sea eterno, porque en este momento toda preocupación se va, toda angustia y todo dolor desaparece de nuestras vidas y solo importa la presencia del Rey y solamente importa la manifestación de su Espíritu en nuestras vidas. Pero hay una realidad que está detrás de esa puerta y que cada uno de nosotros luego tenemos que transponer esa puerta y vivir esa realidad. Y el Señor nos dejó normas, nos dejó preceptos, nos dejó directivas para que luego pudiéramos vivir de acuerdo a como Él lo quiere para nuestras vidas, a como Él lo dejó establecido. Y es por eso que Él nos dejó el manual de vida para regirnos a través de ello. Así que yo les voy a invitar a que abran sus Biblias allí en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Romanos 12, allí a partir del versículo 1. Qué agradable que es estar aquí en la presencia del Rey. Amén. Nos olvidamos de todo, de las preocupaciones, de los dolores, de las pruebas, de las angustias. Estamos aquí, sabemos y tenemos la certeza y la seguridad de que Dios está al control de todas las cosas. Pero ¿saben qué? Dios está al control de todas las cosas cuando estamos afuera. Pero el Señor nos dejó una guía para que nosotros transitáramos por ella. Una guía de comportamiento. Nos dejó un manual de vida para que lo pusiéramos por obra. Y allí en el capítulo 12. ¿Perdón? Pensé que alguien me habló. Allí en el capítulo 12 de Romanos. Dice el Señor, nos dejó allí, dice la palabra como subtítulo, deberes cristianos. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Dice que presentemos nuestros cuerpos de manera santa, agradable a Dios. Dice, yo les ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios. Nos está diciendo, no me están haciendo un favor a mí, yo estoy rogando para que ustedes puedan entender que hay una manera de vivir que te acerca más a Dios. Que hay una manera de vivir que te aparta del pecado, que hay una manera de vivir que te quita de todo lo que te aparta del Rey. Y ese manual de vida lo tenemos que llevar a cabo. Porque cuando salimos de aquí, de este recinto, cuando salimos de la casa del Rey, nos encontramos con una realidad que es totalmente diferente a la que vivimos acá. En la cual aparecen las luchas, las pruebas, las dificultades, las tentaciones. Allí donde los pastores no nos ven. Allí donde los hermanos no están. Y donde el ambiente no es ese ambiente y esa atmósfera espiritual. Dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como estamos en el mundo y no somos del mundo, tenemos que comportarnos de acuerdo a aquellos que no son del mundo. Pero cuando salimos nos enfrentamos con todo lo contrario. Y tenemos esa lucha por llevar una vida cristiana, por llevar una vida agradable al Rey.
y vamos en contra de las corrientes del mundo como acción externa, pero vamos también en contra de nuestra carne como acción interna. Y tenemos esa lucha entre el afuera y el adentro. El afuera que nos quiere apartar del camino y el adentro que es nuestra carne, que no le agrada hacer las cosas del Espíritu. Porque dice la palabra de Dios que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y en esa lucha tenemos que desenvolvernos día a día. Tenemos que desempeñar nuestras vidas en el medio de esa batalla y en medio de un ambiente hostil que es el de afuera. Y el Señor dice, bueno, pero si ustedes se conducen de acuerdo a las normas que les he establecido en mi palabra, no van a estar solos. Si ustedes se conducen de acuerdo a como yo dejo establecido la palabra, ustedes van a tener victoria afuera. Y dice el Señor allí que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable, o agradable y perfecta. Hay una manera de entender a Dios que es renovando nuestro entendimiento. Si no hay una renovación en nuestra mente, no podemos entender a Dios, no podemos discernir a Dios, no podemos entender lo que Dios dejó establecido y no podemos vencer a nuestra propia carne que va en contra del Espíritu. Por eso es necesario que haya un cambio en nuestra mente, esa metanoia, el cambio de mente, una renovación. Hemos venido al Señor, a Cristo, tal vez algunos con edad avanzada, algunos con menos edad, pero todos hemos venido influenciados por la enseñanza del mundo. Aquello que nos enseñó creyendo de que estaba bien, desconociendo lo que el Señor dejó establecido. Y cuando venimos al Señor tenemos que entender que nuestro conocimiento tiene que renovarse, que nuestra mente tiene que renovarse, que no podemos pensar de la misma manera que antes de conocer a Cristo, que no podemos tener los mismos pensamientos, ni las mismas actitudes, ni las mismas acciones que cuando no conocíamos a Cristo, que cuando estábamos en el mundo. Pero para eso necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hay que cambiar. Pero primero comienza aquí en mi mente, cuando el Señor renueva mi mente. Y a través de esa renovación yo puedo entender su voluntad, que es buena, que es agradable y perfecta. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Señor dice, bueno, pero lo primero que tenés que hacer para tener una convivencia, para vivir de acuerdo a lo que yo dejé establecido, es que tú no tienes que tener un concepto más alto de ti que el que Dios te da. Eso tiene que ver con el ego. Eso tiene que ver con la vanagloria. Cuando yo me la creo, porque me la sé toda. ¿Qué me van a enseñar si tengo calle? Es algo muy común que decimos. No permito que el Señor me hable y me ministre porque yo ya me la sé. Tengo años leyendo la Biblia. Son frases que muchas veces decimos. Tengo una vida en el camino del Evangelio. ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué me van a decir? El Señor dice, cuidado. Porque el que se enaltece será humillado. Así que lo que primero que tenemos que hacer nosotros para llevar una vida de acuerdo a lo que Dios dejó establecido es quitar todo ego de nuestra vida. Toda vanagloria, todo yo. El creernos que somos mejor que los demás. Saben que a veces cometemos el error de decir, somos cristianos y mira el mundano este y señalamos a los demás. El Señor dice, ojo, el enemigo cayó por la vanagloria. El enemigo cayó. Saben que el enemigo antes de ser diablo era un ángel. Y perdió la calidad de tal porque se la creyó. Perdió la calidad de ángel porque creyó que podía ser igual a Dios. Permitió que el ego, que la vanagloria subiera de su corazón a su mente.
Y de la misma manera como subió, cayó allí humillado por el Señor. Perdió todas sus habilidades de ángel y pasó a ser el diablo, el que divide, el enemigo del hombre. Aquel que, como dice la palabra, como dijo Jesús, el que vino a hurtar, matar y a destruir. Pero el Señor dice, pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Y el Señor lo que anhela en este tiempo, sabiendo que son los últimos tiempos, que este tiempo de vida que el Señor nos regaló en lo físico, ya sea porque Él venga o porque nosotros partamos, traduzcamos el partir como el morir para que se quede claro y se entienda. En este tiempo que el Señor nos regaló, es necesario que vivamos esa vida abundante que el Señor compró allí en la cruz del Calvario con precio de sangre. No solamente deshizo las obras del enemigo, de las obras de las tinieblas, sino que trajo vida y vida en abundancia. Pero ¿por qué entonces en este tiempo se nos complica el poder vivir esa vida abundante que el Señor tiene para nosotros? Y muchos hijos de Dios, llamándose creyentes, viven en la derrota y en la escasez. Cuando el Señor dijo que Él vino para traer vida y vida en abundancia. Y no estoy hablando de lo económico. También incluyo lo económico. Pero hablo de todo lo demás que engloba la vida de un ser humano. Porque vivimos en derrota y en escasez en nuestra salud, en nuestras relaciones. Vivimos en escasez en el conocimiento de la verdad. Vivimos en escasez en muchas áreas de nuestra vida, padeciendo problemas y circunstancias que no tendríamos que padecer, porque el Señor ya pagó y nos entregó una vida abundante. Pero no hemos sabido tener o administrar esa vida abundante porque no hemos sabido cómo conducirnos para poder obtener esa vida abundante. Por eso el Señor dice, cuídate de no enaltecerte. Cuida de que el yo, que el ego no te gane. Porque si el ego llega a tu vida de tal manera como hizo con el enemigo, esa vida abundante la puedes perder. De hecho, la vas a perder si no eres libre del egoísmo y de la vanagloria. Dice que nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. A veces viene la vanagloria por creernos o porque hacemos determinada actividad o porque hacemos algo en la casa del Señor y nos creemos que somos los mejores o que estamos en un otro nivel espiritual. Y cuando permitimos ese pensamiento, ahí comienza el principio de la caída. Dice, no todos cumplimos la misma función, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo. Así que no soy más que el más pequeño de todos. Y tú no eres más que el más pequeño de todos. Amén. El que se exalte será humillado, y el que se humilla será exaltado. Jesús dio un ejemplo acerca de eso cuando le lavó los pies a sus discípulos. Él era el maestro, el Hijo de Dios, el Salvador. Sin embargo, se humilló a lavarle los pies a sus discípulos. Y cuando hubo uno que dijo, tú no me lavas los pies, dijo, entonces no eres parte de esto. Y ese fue Pedro. Y cuando vio que el maestro le dijo que si no le permitía lavar sus pies no podía ser parte, tuvo que acceder. Pero nos dio ejemplo. Así que no nos creamos más que nadie. Humillémonos delante del Rey y entendamos de que todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Más allá de que alguno cumpla alguna función que sea más visible que otros. Hay muchos que están orando en silencio en sus hogares por situaciones y por cosas. Y nadie los ve. Y no son menos importantes. Les puedo decir que para Dios es mucho más importante que mucha palabrería que se pueda decir. Así que no tengamos a los demás por poco, ni siquiera a nosotros mismos, porque somos hijos de Dios. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir,
o el de la enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El Señor dice, hay una manera de vivir. Cada cosa que tú haces tienes que hacerlo de una manera que sea agradable a Dios y va a ser agradable a los demás. Cada uno tenemos una función, tenemos algo que hacer. Y mientras hacemos lo que tenemos que hacer, no se nos va a hacer difícil llevar la vida cristiana. El Señor está hablando allí acerca de lo personal. Cada uno lo que tenemos que hacer. Dice allí el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Les puedo asegurar que cuando cada uno de ustedes se determine a hacer lo bueno y dejar lo malo, no se le va a complicar llevar una vida como Dios le agrada, aún en medio de las circunstancias. Porque cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, quien nos respalda es el Señor mismo. Quien pelea la batalla por nosotros es Dios mismo. Muchas veces hacemos lo que se nos viene a la mente y lo que se nos da la gana. Y cuando vienen las complicaciones queremos que el Señor pelee la batalla por nosotros. Porque como dice en su palabra que Él va delante nuestro como grande y poderoso gigante, entonces decimos, no importa lo que yo haga, el Señor va a ir peleando mi batalla. Estamos equivocados. No importa lo que yo haga. Para que el Señor vaya delante de mí peleando como el poderoso gigante, yo tengo que estar alineado a su voluntad, cumpliendo con los mandamientos, con los estatutos y con los preceptos de Dios. Cuando yo me alineo a la voluntad de Dios, Él está delante mío peleando la batalla. Cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, el que pelea la batalla es Jehová. Ya no tienes que hacer el esfuerzo tú. Pero es necesario que en este tiempo entendamos que tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Es necesario que entendamos que en este último tiempo que estamos viviendo, tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios, haciendo de acuerdo a como el Padre dejó establecido. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu y sirviendo al Señor. Miren, podía contarle una cantidad infinita de casos en los cuales nos solicitan oración o guerra mientras están cruzados de brazos en sus casas. El Señor dice, no perezosos. ¿O acaso mi oración tiene más poder que tu oración? Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y Dios te escucha de la misma manera. Si Cristo está en tu corazón, tú tienes la misma autoridad que tengo yo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tú tienes que ejercerla. Y dice el Señor, no perezosos. Nos hemos acostumbrado que todos hagan las cosas por nosotros. Entonces, si hay que orar, que ore fulano, que ore mengano. Anda buenísimo para la oración. Ora impresionante. Y con esa excusa entramos en la vagancia. Y el Señor dice, no siendo perezosos. Esa es una condición que nos aparta y nos desalinea de la voluntad de Dios. La pereza espiritual. Dice la palabra allí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Dice el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Es algo que el Señor dice, esto es para poner en práctica, esto no es teología. Esto no son misterios bíblicos que hay que discernir espiritualmente. Esto es algo que hay que poner en práctica todos los días. No es cuestión de que yo me siente así en un sillón esperando que alguien haga la tarea que yo tengo que hacer por mí. Cuando Jesús cumplió allí en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Él hizo todo lo que tenía que hacer por ti y por mí. Ahora nos toca a cada uno de nosotros hacer la parte que nos corresponde. Dice allí, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Tiene que haber gozo en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando estamos en medio de la tribulación. Porque tenemos la certeza de que el Señor está peleando por nosotros. Muchas veces nos dejamos ganar por la tristeza. Muchas veces el desgano viene a nuestra vida cuando estamos en el medio de la prueba.
cuando tenemos que entender en ese cambio de mente que dice el Señor, en esa transformación de nuestra mente, que la prueba es una oportunidad para Dios. Si nosotros viéramos la situación adversa, si viéramos el desierto de la misma manera como lo ve Dios, nuestra actitud frente a la vida sería diferente. Para el Señor, una adversidad es simplemente una posibilidad para que lleguemos a algo. Es simplemente una oportunidad para que tú obtengas lo que anhelas. Es simplemente una oportunidad para que tú puedas crecer, subir a otro nivel de fe. Para que tú puedas crecer en la fe. No veas ese desierto como algo lapidario sobre tu vida. Míralo con la óptica del Señor. Y vas a ver la oportunidad en medio de la dificultad. Y ya no vas a ver ese desierto o esa prueba como una gran cosa, sino como algo fácil que el Señor va a hacerte sortear de una manera sobrenatural. Estamos hablando de lo práctico, no estamos hablando de teología, no estamos hablando de misterios, estamos hablando de la vida puesta por obra de manera práctica. Dice allí en el versículo 14, son acciones que debemos de tener y debemos de tomar. Recuerden que Jesús es el verbo, es acción. Dice allí, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Qué difícil que se nos hace a diario cuando tenemos que bendecir a aquellos que nos acosan, que nos agobian. Qué difícil es bendecir a un encargado que no te trata bien en el trabajo. Qué difícil es bendecir a un vecino que te hace la guerra, la vida imposible. Hay muchos que están pensando en su vecino o en su vecino. El Señor dice que la bendigas, que los bendigamos. Se nos hace difícil, ¿verdad? Porque no lo hemos visto con la óptica del Señor. Porque no hemos puesto en práctica lo que el Señor dejó establecido. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Qué fácil que se nos salen las palabras negativas ante las personas que no nos caen en gracia. Qué fácil que es maldecir a aquellos que nos llevan la contra. Qué rápido se nos salen las palabras y los pensamientos acerca de esas personas. Sin embargo, el Señor dice allí, bendecid, bendecid. En ningún momento dijo, toma tú la ofensiva. Dice, bendecí a aquel que te hace la vida imposible, que te hace la guerra. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Aquí tendríamos para hablar largo y tendido. Gozad con los que se gozan y llorad con los que lloran. Aquí el Señor está hablando de algo muy personal y a nivel almático, que tiene que ver con la envidia. No todo el mundo se alegra cuando a ti te va bien. Dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Cuando a ti te va mal, seguramente van a venir muchos a golpearte la espalda y a decirte, estoy contigo. Pero cuando a ti te va bien, no todos se van a alegrar porque a ti te va bien. Es más difícil que se alegren cuando a ti te va bien que lloren contigo cuando a ti te va mal. Y eso es una envidia camuflada allí en el corazón del ser humano. Si a ti te ha pasado que no te ha alegrado que a alguien le va bien, deja que el Señor te ministre entonces. Toma autoridad y echa fuera toda envidia. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sé que muchos estarán diciendo, yo no tengo envidia, a mí me encanta que a los demás le vaya bien. ¿Ves cómo está ahí metido en mi corazón? Hay muchos que dirán, yo no tengo problema que a alguien le vaya bien. Pero engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y muchas veces muy adentro del corazón, allí camuflado, está la envidia y no nos alegramos cuando al otro le va bien.
Y nos resulta fácil ir al que está mal y golpearle la espalda y decirle, estoy aquí, te acompaño. Pero en el fondo el corazón está contento de que el otro le va mal. Suena duro o suena fuerte, pero permitan que el Espíritu Santo ministre y que sea el que les revele si eso está allí en su corazón. Es lo natural del hombre. No permitan que el enemigo los avergüence y no puedan soltar perdón temiendo a la vergüenza. El enemigo es desenmascarado y cuando confesamos nuestros pecados, él no tiene argumento en nuestra contra. Mientras que persista la envidia, los malos sentimientos o pensamientos en nuestro corazón, el enemigo va a tener oportunidad sobre nuestras vidas. Este es el tiempo de quitarle las legalidades al enemigo. Este es el tiempo de alinearnos con el Rey. Este es el tiempo de ponernos a cuenta con Dios, porque no sabemos cuánto le queda a este mundo o cuánto le queda a nuestras vidas. Y lo que está en juego aquí es la salvación de nuestra alma. Hay demasiado en juego para seguir guardando cosas en nuestro corazón que nos aparten de esa salvación tan grande. Hay demasiado en juego, hay una eternidad en juego que se puede perder si no estamos alineados al Rey. Dice el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Otro consejo de parte del Rey. Dice, no seas sabio en vuestra propia opinión. Es fácil que cada uno de nosotros caigamos en el hecho de decir, yo ya lo sé. Esta es mi opinión, tengo la certeza de que es así. Vayamos a la opinión de la palabra. ¿Qué dice Dios acerca de ese asunto? Porque nosotros parece que la tenemos tan clara, pero en esa claridad que tenemos cometemos errores y dicho en uruguayo, metemos la pata hasta el cuadril muchas veces. Dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. No te la creas. No te la creas. No paguéis a nadie mal por mal y procurad lo bueno delante de los hombres. ¿Se dan cuenta de lo que Dios está hablando en este tiempo? Es meramente cosas prácticas que debemos de hacer. Algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Tiene que ser una conducta de vida. Dice el Señor, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cuántas veces se nos cruza el pensamiento de venganza? Basta que alguien nos haga mal. ¿Cuántos dicen que Jehová te reprenda? No lo decimos. Maquinamos en nuestra mente y en nuestro corazón en contra de lo que nos hacen mal. Cuando decimos que el Señor abogue por mi causa. De verdad que es difícil. Siempre nos viene un pensamiento contrario, algo en contra de esa persona o de esa situación, y queremos tomar venganza por nuestra mano. Y cuando mencionamos a Dios, es para que Dios le baje la caña. No es para que Dios tenga misericordia. Y dice el Señor que de la misma manera que juzgamos, vamos a ser juzgados. Entonces, si yo tengo claro que si yo juzgo a los demás con dureza, con esa misma dureza voy a ser juzgado de parte de Dios. Entonces, en vez de pedir juicio para tu hermano, para tu vecino o para aquel que ni siquiera conoce del Evangelio, empieza a pedir misericordia, porque Dios va a tener misericordia contigo. ¿Entienden que es necesario que renovemos nuestro entendimiento? Porque si no sabemos que si juzgamos a los demás, vamos a ser juzgados de la misma manera. Y cuando declaramos juicio, va a venir juicio. Tenemos que entender que tenemos que llamar y declarar la misericordia sobre el otro para que venga misericordia en nuestras vidas. Si tendremos que desaprender lo aprendido para poder aprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si es posible, dice el versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Qué problema que se nos complicó acá. Qué difícil que se nos hace ir a pedir perdón a los demás.
Dice que si es posible de parte de nosotros estar en paz con todos. Pero decimos, no, pero si el otro fue el que me ofendió, que venga y me pida perdón. Si el otro fue el que habló mal de mí, ¿por qué yo tengo que ir a pedirle perdón? Dice el Señor, si depende de vosotros, estar en paz con todos. Y yo les voy a decir algo, el más maduro es el que toma la iniciativa. No es el que tiene razón. No es el que fue ofendido o el que fue agraviado, es el más maduro. Muchas veces el agraviado tiene que ir a ponerse a cuenta con Dios. Tal vez no ir a pedir perdón, pero tal vez sí soltar perdón. Pero nos escudamos bajo aquello de que a mí me ofendieron, a mí me agraviaron, a mí me provocaron la falta, ¿por qué yo tengo que ir a pedir perdón? El Señor dice que si depende de ti y si depende de mí, tengo que estar en paz con todos. Ahora, hay veces que no depende de mí. Si yo voy a la persona a pedir perdón o a soltar perdón y la persona no me quiere recibir, ahí ya no depende de mí. Ahí ya le dejo la situación a la otra persona y que se arregle con el Señor. Pero yo estoy cortándole toda legalidad al enemigo. Estoy quitándole, estoy cerrando toda puerta por la cual el enemigo pueda entrar. Recuerden que el enemigo vino a hurtar, matar y a destruir. Y si yo le dejo una puerta de entrada, él va a hurtar, va a matar y a destruir mi vida. Así que me es necesario de toda manera cumplir con la voluntad de Dios. De toda manera hacer lo que Dios dejó establecido para que el enemigo no tenga ocasión sobre nuestras vidas. Muchas de las cosas que estamos padeciendo hoy en día tienen aquí la causa. No hemos llevado, no hemos cumplido la palabra como Dios lo dejó establecido. No hemos soltado perdón, no hemos bendecido, no nos hemos gozado con aquellos que están gozosos y no hemos llorado con aquellos que lloran. No hemos amado a los otros con amor fraternal y todo lo que el Señor dejó establecido allí como una manera de vivir, como una forma de vida, incluso como dice la palabra, como deberes cristianos. Y muchas veces estamos en falta con esos deberes, por eso nos va como nos va. Por eso tenemos muchas situaciones y muchas pruebas en nuestra vida que no hemos resuelto, que no hemos vencido, porque nuestra conducta no ha ido de acuerdo a lo que el Señor dejó establecido. Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. En otras palabras, deja esa situación en las manos de Dios. Deja que Él se la resuelva, que Él la va a resolver de la mejor manera. Si es bendiciendo al otro, que sea bendiciendo al otro. Si es tomando cuenta con el otro, que sea tomando cuenta, pero Él es el único juez justo. Así que despreocúpate de esa situación y deja que el Señor sea el Rey sobre tu vida y sobre la situación que estás viviendo. Porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Sigue hablando de lo práctico el Señor. Dice allí que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No está diciendo que si tiene hambre tú le recites un versículo bíblico. Está diciendo que vayas a lo práctico. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y luego, para culminar allí en el versículo 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino bien vence con el bien el mal. Este es el tiempo para que venzamos. Este es el tiempo para que todo lo malo que viene a nuestras vidas. Porque recuerden que dice la palabra que en los últimos tiempos aún los creyentes van a ser engañados. Quiere decir que el mal está ahí a la vuelta de la esquina. Ahí agazapado esperando por cada uno de nosotros. Pero el Señor dice, vence el mal con el bien. Vence. Es un tiempo en el cual estamos en guerra. Cuando el Señor habla de vencer es porque hay una oposición. Cuando el Señor dice que hay que vencer es porque hay una guerra, hay una batalla. Y nos está diciendo a nosotros que venzamos. O sea, el Señor nos va a salvar, nos va a dar la victoria. Pero la batalla la tenemos que dar. La batalla la tenemos que dar. Así como hizo con Daniel. Lo libró del horno de fuego.
pero tuvo que pasar por el fuego. Lo libró de la boca de los leones, pero tuvo que pasar frente a los leones. Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos elimine el fuego, los leones, las situaciones, y el Señor no va a eliminar las situaciones, pero sí te va a dar la victoria y la estrategia para que tú sortees toda dificultad. Así que el Señor dice en este tiempo, vence el mal con el bien. No pagues mal por mal. Deja que Dios se encargue. Y mientras actuamos de esta manera, estamos alineados al Rey. Y mientras actuamos de esta manera, estamos venciendo al enemigo. Y estamos viviendo esa vida renovada que habla la palabra. Mientras no haya esa renovación en nuestra mente y que sea reflejada en nuestros actos, podemos llamarnos creyentes, cristianos o lo que sea, que simplemente somos religiosos. Vamos a decirlo por lo claro. No le vamos a andar buscando vueltas. Este es el tiempo de alinearnos con el Rey, es tiempo de despojarse de todas estas cosas y llevar una vida cristiana práctica. La vida cristiana no se lleva dentro de las cuatro paredes. Aquí son 2 horas los sábados y 2 horas los martes. La vida cristiana se lleva todo el tiempo y la diferencia se marca afuera. Aquí no vamos a brillar porque el único que brilla es Cristo, pero afuera en la oscuridad somos los encargados de llevar luz. Y solamente vamos a llevar luz cuando vivamos la vida de acuerdo a como el Padre la dejó establecida. Amén. Vamos a ponernos de pie, porque el Señor ha hablado a nuestros corazones. Tal vez la expectativa de cada uno de nosotros ha sido de qué es lo que Dios va a soltar en cuanto a estrategias o en cuanto a cosas ocultas para estos tiempos. Y el Señor dice, vamos a empezar por lo primero, a llevar la vida cristiana a la práctica, para que luego, cuando realmente seamos esos creyentes de vida práctica, el Señor pueda revelarnos a nuestra vida secretos y misterios que tiene guardados para los últimos tiempos. No nos preocupemos por las cosas escondidas de la palabra. Que no nos demande energía y tiempo esas cosas, porque el Señor lo va a revelar a nosotros, sus hijos, cuando sea el momento y cuando sea el tiempo adecuado. Mientras vivamos una vida de acuerdo a lo que el Padre dejó establecido, nos estamos asegurando la eternidad en el cielo. No nos va a salvar el conocimiento de los misterios. Nos va a salvar una vida práctica, un evangelio visible, puesto por obra, hecho acción en nuestras vidas. Eso es lo que va a impactar primero nuestro entorno, pero después todos los que están afuera y que tengamos contacto. Amén. La vida del creyente es para que sea una vida práctica. No es teoría, no es teología, no es conocimiento, es práctica, es acción. Amén. Vamos a adorar al Rey, porque Él se merece toda gloria, toda adoración y toda honra. Y mientras le adoramos, que el Espíritu Santo ministre en nuestros corazones y nos marque y nos muestre cada situación, cada circunstancia, cada cosa de la palabra que nos ha hablado y que hemos entendido que no estamos llevándola a cabo, que no hemos sido obedientes o que tal vez había desconocimiento en nuestro ser, pero que es necesario que en este tiempo vengan a la luz para que nuestra vida práctica sea visible, tangible e impacte a los demás. Pero permite que el Espíritu Santo ministre tu vida y te muestre y te marque cuáles son las áreas que estabas actuando de una manera contraria a como el Señor lo dejó establecido. Amén. Vamos a adorar al Rey. Enciende una luz.